Bueno amigos, seguimos en este evento tan especial y tan importante. Muchísimas gracias a todos por venir. Tengo en mi mano, quería hacer entrega antes de empezar el segundo bloque, tengo en mi mano este humilde premio, pero que yo creo que es merecidísimo. Dice aquí, Premio Ecos de lo Remoto, Mejor Libro de Misterio 2017, pongamos que hablo de Jesús. Pido un aplauso para Óscar Fábrega porque es el ganador. Que diga unas palabras al ganador, ¿no? Que diga algo, que nos comente, porque después nos va a hablar sobre temas interesantísimos relacionados con la infancia de Jesús. Estamos ahora celebrando las Navidades y, bueno, vais a ver, quedaros. Buenas, a ver, muchas gracias. Estoy un poco nervioso, no estoy acostumbrado a recibir premios. Estoy acostumbrado a hablar en público, pero esto de recibir premios es la primera vez. Espero que no sea la última. Pero nada, todo un honor, sobre todo porque es un libro muy personal, fueron muchos años de investigación, fue un auténtico currazo. Y bueno, no voy a poner coñazo, no voy a poner cansino dando mucho agradecimiento y nada, pero sí, sobre todo, quiero agradecer primero a ellos, a Ecos de lo Remoto, por este premio, al Teatro Prosperidad, especialmente quiero agradecérselo a Raquel, a mi pareja, por las horas robadas, por el tiempo perdido y por estar ahí apoyando esto. A la peña de Facebook, a mi gente para lo que hemos quedado, que es un colectivo que hace muchos años que empezamos. Y por supuesto a todo el colectivo del misterio, aunque yo soy muy crítico, y creo que hay que serlo con el colectivo del misterio, porque, y lo digo en primera persona, del plural, lo hemos hecho mal en muchas ocasiones, y quizás nos toca ahora lavar un poco todo esto, ¿no? Y mi labor ha sido un poco eso. También me gano algún enemigo que otro por esto, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Y nada, todo un honor, y ahora dentro de un ratito seguiré y hablamos un poco más de Jesús, que yo creo que merece la pena. Luego le preguntamos sobre todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno amigos, pues ya estamos aquí de nuevo en este programa especial desde el Teatro Prosperidad, programa solidario. Agradeceros de nuevo a todos por toda vuestra caridad, por todos vuestros paquetes de comida, por esas latas. Hemos recaudado muchísimos alimentos, ya están camino al banco de alimentos para que otras personas necesitadas puedan hacer uso de ello. Y simplemente decir que bueno, para eso merece la pena estar en el mundo del misterio o en cualquier otro mundo que pueda congregar a personas aquí. Deciros que os quedéis hasta el final, porque habrá sorpresas y sorteos. Tenéis un numerito todos, no lo perdáis, y luego os regalaremos algunas revistas de Tanit y regalaremos también un ejemplar del libro ganador. Bueno, os regalaremos hasta 2. De Pongamos que hablo de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro ganador, gracias a Bucket, Óscar Fábrega, con Pongamos que hablo de Jesús, se lo va a poder dedicar a los 2 que se lo lleven hoy. Así que creo que es bastante importante y os va a gustar. Pero antes de todo esto, tenemos música para el alma. Tenemos a Rodrigo Gómez, al que voy a saludar ya. Muy buenas y bienvenido a Ecos de lo Remoto. Muy buenas y gracias por invitarme a un evento como este, tan especial. Tú que eres también mucho de emociones y de vibraciones, ¿qué has podido notar en este evento de hoy hasta este momento de ahora? Hasta este momento de ahora, la verdad es que el aire que se respira en la sala y poder escuchar a gente como Clara, como Carlos, a vosotros, es misterio y magia pura, pero magia tangible además, sentida. Se inspira en la búsqueda de dar respuestas a cosas que no siempre podemos explicar, y pasión, lo que respiro es pasión. La misma pasión que pone él también en sus composiciones. Tocas el piano, ¿cómo es tu historia con la música? ¿Desde dónde empieza? Mi historia con la música es desde que nací. Básicamente, desde pequeñito me ha llamado el niño de los sones porque, bueno, esto es una anécdota que cuenta mi madre. Yo no sé hasta qué punto es anécdota o es real, porque dice que mis primeras palabras no fueron mamá, papá, sino el I just called to say I love you de Stevie Wonder. Porque yo todo el rato estaba en casa, as call, lost you, y me decían, pero este niño, ¿qué le pasa, no? Y yo se lo sigo preguntando a día de hoy, que si es real esta historia, y dicen que sí, que además siempre estaba haciendo soniquetes con los dedos, con las manos, intentando hacer ritmos. En el colegio le insistían mucho a mis padres que tenía que estudiar música, pero bueno, ellos decían que la música como hobby, que estupendo, pero que estudiase una carrera que me diese un futuro, ¿no? Que la música no la veían como carrera de futuro. Entonces empecé a estudiar música ahora, hace nada, un mes y pico, empecé a estudiar.
¿Y cómo compones las músicas que vamos a oír, que vamos a escuchar muy atentamente dentro de un ratito? Porque creo que también ahí hay algo de misterio. Bueno, me ha gustado mucho el hablar de los sueños, porque de hecho el disco se llama Entre Sueños, porque el tema que da nombre al disco, yo estaba dormido, cuando, además boca arriba, ¿no? Como hablabais casualmente. Y tengo una costumbre, y tenía una costumbre antes de tener más medios como el ordenador para poder grabar, que era dar al botón del rec o en una grabadora o en el móvil. Y entonces me desperté de una siesta y dije, joder, juraría que he compuesto un tema. Y tengo la melodía en la cabeza. Y antes de levantarme al teclado ni nada, dije, voy a mirar en el móvil a ver si hay algo grabado. Y justo, era Entre Sueños. Entre Sueños. Por eso se llama así el disco y por eso se llama así ese tema. Y me pasa mucho. De hecho, una de las últimas composiciones que he hecho me pasó igual. Llegaba de un encuentro Inspira y que trabajamos la creatividad y demás, bueno, donde pude conocerte. Y tuve que levantarme a componer un tema y se llama Intensa. Y es precisamente por esa misma emoción, ¿no? Esa emoción tan intensa que se puede respirar en ciertos eventos o que yo necesito expresar, y cómo te levantan de la cama, estás en mitad de un sueño, viene la melodía y me tengo que ir. Por fortuna, y para mis vecinos también, pues tengo cascos, conecto al ordenador y no molesto, porque si no, imaginaos, 6 de la mañana levantando un vecindario entero. ¿Cómo has conseguido aplicar esta música que a veces, ya te digo, no lo va a decir, pero gente que ha escuchado su música dice, me estabas hablando directamente a mí? Es música que te llega muy, muy dentro, y lo digo en serio. ¿Cómo has conseguido aplicar esto también a tu trabajo como sanitario? Bueno, realmente el hecho de empezar a tocar fuera de casa fue por mis pacientes, porque utilizaba, aparte de trabajar en el hospital como enfermero, tenía una consulta de medicina tradicional china. Entonces, en la cultura de la medicina tradicional china, cada órgano está asociado a un sonido y cada sonido a una emoción. Entonces, según llegaban los pacientes a la consulta y según en qué estado estuvieran, improvisaba temas para ellos. Entonces ellos me decían, oye, esto hay que sacarlo de casa, porque esto lo que provocas, esta emoción. Yo siempre digo que compongo la banda sonora de mi vida, ¿no? Porque cuando no encuentro palabras es el piano el que habla por mí. Entonces, ver que lo que yo siento, lo que yo percibo de un paciente o lo que creo que necesita en ese momento, las emociones las vivimos todos en diferentes momentos de nuestra vida, en diferentes niveles, y poder transmitir lo que no encuentro palabras, y que eso mismo reverbere en el paciente o en la persona que la escucha y la haga suya, haga su propia banda sonora, pues no hay mejor regalo para mí, y poder compartirlo pues es maravilloso. ¿Hasta qué punto es importante, ahora que en el plano musical vivimos un momento en que todo es muy prefabricado, en el que todo es más de lo mismo? ¿Hasta qué punto sería importante para la vida de todas las personas que este planteamiento musical cambiase? Para mí es vital, y no solo por el tipo de música que puedo hacer yo, sino por mucha música que conozco que no llega a ser comercial, entre comillas, ¿no? Lo has dicho bien, una industria musical que no es realmente lo que considero como música, que es lo que te hace sentir. Yo siempre digo que hay dos tipos de música, la que te hace sentir y la que no. El año pasado, lo que comentaba, ¿no? Yo no he recibido clases, pero el año pasado me invitaron a dar yo una masterclass como profesor en una academia de música, y lo primero que les dije fue como, pero ¿cómo voy a dar yo clases si no he recibido, ¿no? Y me decían, porque tú vas a enseñar algo que nosotros no podemos enseñar a nuestros alumnos, que es cómo transmitir desde la emoción y cómo poder jugar a improvisar. Entonces, en esa masterclass había niños que pues no, que se habían apuntado a piano porque querían tocar reggaetón o claro, lo que escuchan ahora. Luego, personas adultas que querían, no, pues yo quiero tocar Chopin, yo quiero tocar Mozart o Bach, o quiero tocar jazz. Entonces, me llegaban y me preguntaban, bueno, entonces, ¿tú qué haces? Digo, yo sentir. Porque crees de alguna manera que quizá no sea así del todo, pero que la educación en este aspecto nos encasilla un poquito. Sí, de hecho yo tenía una barrera grande y por eso no quería tocar nunca en público. Llevo componiendo desde siempre, pero en público llevo tocando 5 años, y una de las barreras que tenía era precisamente porque no tenía una formación reglada. O sea, yo mismo me ponía esa casilla. Es como, no he estudiado, no puedo tocar porque no estoy a ese nivel. Y
de hecho, hay muchos profesores de conservatorio que hablan de cambiar un poco el método, ¿no? Porque es como muy rígido, tienes que tocarlo de esta manera, y conozco mucha gente, sobre todo de cuando estudiaba yo en el colegio, que fue al conservatorio y a día de hoy siguen sin tocar el instrumento porque le cogieron tirria por la obligación, que es muy buena la disciplina del estudio, pero hay que seguir también fomentando esa otra parte de conectar con la emoción, y cada vez se escucha más. Por ejemplo, la Escuela Creativa de Madrid trabaja muchos estos aspectos que me parecen a mí, desde mi visión de la música, que música es todo lo que tenemos en nuestro alrededor, vital. Rodrigo suele decir que el setlist de cada actuación lo decide en el momento de llegar en base a lo que va sintiendo, de las caras de la gente, de la emoción que hay en el ambiente. Y yo te voy a preguntar, ¿has decidido el setlist? Pues mira, hoy es curioso porque estaba tan nervioso de estar aquí que había traído apuntado en el móvil, cuando venía de camino, una serie de temas, y me lo he dejado en el backstage. Entonces, antes de abrir micros, lo estaba comentando con Óscar, pues voy a tener que improvisar. Y bueno, evidentemente, escuchando la parte anterior del programa, la primera canción que se me ha venido para abrir el repertorio es Entre Sueños, ¿no? El poder enseñaros ese sentimiento, ¿no? De cómo estoy soñando, de repente me despierto, y había grabado el tema que también era un sueño, grabar una vez un disco, ¿no? Para mí, subir a un escenario, grabar un disco. El siguiente sueño es el Auditorio Nacional, algún día... Está muy cerquita de aquí, por cierto. Lo estás rozando ya con la yema de los dedos. Es el siguiente paso. No, es increíble salir fuera de Madrid a tocar. Son cosas que he ido soñando, que se han ido cumpliendo a base de mucho esfuerzo, y bueno, porque la vida también me ha ido facilitando y abriendo caminos. Y por eso también aprovecho a dar las gracias al Teatro Prosperidad por abrir sus puertas para un evento como este, a vosotros por pensar en mí para compartir mi sueño, porque además siempre lo digo, cada vez que subo al escenario lo vivo como la primera y como si fuese la última vez que voy a subir a tocar, y si algún día dejo de ponerme nervioso, no subiré. Lo dejarás, como yo con la radio o como todos nosotros también. Eso es. Entre Sueños es la primera que vas a tocar, ¿no? Sí. Pues vamos allá, un fuerte aplauso para Rodrigo.
Bueno, pues a ver cómo os quedáis, ¿no? Y cómo sigue uno después de escuchar esta melodía. Veis a lo que me refería, ¿no? Que toca con el alma y va de alma a alma. Quien lo quiera sentir, he visto que mucha gente ha cerrado los ojos, es perfecto, sentiros libres de hacer y de sentir, por supuesto, valga la redundancia, lo que os apetezca. Muchísimas gracias, Rodrigo. ¿Cuál es la próxima? ¿Qué nos vas a tocar más? Cuéntanos. Bueno, pues ya que estamos haciendo un evento solidario por gente que lo está pasando mal en la vida, ¿no? Hay un tema que compuse hablando precisamente de esto, de cuando estás viviendo una tormenta personal, que lo ves todo oscuro, que no ves por dónde seguir y emocionalmente hablando pues te encuentras mal y socialmente hablando te puedes encontrar excluido. Además, justo un día de otoño que empezaba a llover, me di cuenta que mientras llueve también pueden pasar cosas bonitas. No sé, siempre se habla de la calma después de la tormenta, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa durante la tormenta? ¿No? Que estamos hechos polvo. Todos estos alimentos que hemos recogido hoy para la gente que en este momento lo está pasando mal, también necesitan fuerza y sentir que con nuestro pequeño granito pues algo de esperanza tienen y en su tormenta personal pueden recibir cosas bonitas. Entonces, pensando en todas estas cosas, compuse Mientras llueve, que además me encanta la lluvia, me encanta el olor a tierra mojada, la echo mucho de menos ahora, Pues sí. tan necesaria, y se me ocurre que puede ser un buen tema para compartir ahora. Fuerte el aplauso. Continuamos.
Bueno, yo creo, Israel, que hemos sentido la tormenta, totalmente. Es una pasada. Y la verdad es que muchos os preguntáis qué hace esta pieza musical en un programa de misterio, pero la música en sí mismo es un misterio porque es algo que no vemos, es algo que nos llega, que no podemos palpar ni podemos tocar, pero de alguna manera nos toca a nosotros. Es decir, nosotros no la tocamos a ella, bueno, él sí, pero... No, todos tocamos la música y la sentimos, porque en el momento en el que escuchamos algo de música y nos cambia el latido cardíaco, ya estamos tocando la música. Porque hablando de música y misterio, sí que es cierto que hay una relación desde muy antiguo, hay una relación casi atávica con la música. Nuestro corazón, como bien dices, va a cierto ritmo. Y bueno, incluso hay unas frecuencias incluso en la afinación. ¿Tú crees que podemos cambiar estados de ánimo? ¿Podemos cambiar totalmente la forma de encarar el día en función de la música que escuchamos o con lo primero que nos levantamos? Sin duda. Yo creo que es una cosa que todos podemos experimentar. Incluso, yo siempre digo que el propio silencio. Yo soy muy amante del silencio, precisamente porque también lo considero parte de la música. Entonces, evidentemente, claro que nos cambia el estado de ánimo, es lo que contaba, ¿no? Es lo que no solo yo, sino que antiguamente los chamanes también utilizaban diferentes ritos y utilizaban la música para cambiar estados de ánimo. Incluso tenían rituales para protegerse ellos del paciente que llegaba con su energía vibracional. Porque hay alguna canción que a ti especialmente te ayude a encarar las cosas de una manera positiva. Yo soy una persona bastante positiva. Y más en el ambiente en el que trabajo. Y pues mucha gente, además, porque soy un consumidor brutal de música. Y si hablamos de música mía, pues no hace mucho compuse un tema que se llama Hoy es siempre, toda vida, que lo que me ayuda a reflexionar precisamente es en eso, que hoy estamos, mañana no sabemos si seguiremos o no, y hoy podemos estar aquí nosotros aportando nuestro granito de arena para el banco de alimentos y mañana ser quien esté recibiendo esa ayuda. Entonces, sí, me ayuda a centrarme en el aquí y en ahora y valorar lo que tengo, dar gracias por lo que tengo y hacerme sentir que vale la pena seguir soñando y disfrutar de la hora. Entonces, si queréis os la comparto. Por favor. Creo que todo el mundo está deseando. Creo que es una canción que además no sé, me invita a bailar. No sé, yo no soy muy consciente. Yo luego viendo vídeos veo cómo me muevo en el piano y digo, si es que bailo, pero es que no lo puedo evitar. Te están grabando los amigos de Divulgadores del Misterio, por lo tanto, a los que le damos las gracias desde aquí. Vamos a ver después, cuando veamos el vídeo, pues, a ver cómo te has... En esta canción os invito precisamente a eso, ¿no? A que hoy es siempre, todavía hoy vuestra vida puede cambiar y no lo dejéis para mañana, sino que sonriáis hoy, que queráis hoy, que disfrutéis el ahora y disfrutéis este momento porque es único, ¿no? Hay una frase que también me inspiró este tema, que es llena cada minuto irrepetible de 60 segundos que valga la pena. Aplausos.
Gracias. Bueno, pues no tenemos tiempo para mucho más, pero verdaderamente qué mejor que terminar con esta, ¿verdad? Qué mejor que terminar con esta, que nos ha llenado, yo creo, a todos de positividad, de ganas de vivir el ahora que vienen estas fechas también en las que uno tiene muchas cosas en la cabeza, pero vivir el ahora, disfrutad de este evento que va a ser único, aunque intentaremos hacer el año que viene otro más, pero este es único, como este no va a haber otro. Y este momento que ahora mismo estoy pronunciando también es completamente único. Así que te tenemos que dar las gracias y creo que un fuerte aplauso por parte del público. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, de verdad, gracias. Una pregunta antes, ¿cuándo podemos tener el disco? Eso. Y una pista sobre una de las canciones, si la puedes dar, que tiene que ver con nosotros. Bueno, voy a responder primero a la segunda pregunta. El día que conocí a Álvaro, me dijo el nombre de Ecos de lo Remoto, pues estoy componiendo un tema que se llama Ecos de lo Remoto. Entonces le prometí que cuando estuviese terminado se lo mandaría, porque no va a ser solo con piano, evidentemente. Antes, en la prueba de sonido, estaba enseñándoles un poco cómo sonaría, pero lo que tienen las tecnologías, ¿no? Te pones con el ordenador, hay 20.000 bibliotecas de sonidos y encontré un sonido de aurora boreal. Y Ya veréis, ya. No sé, me vine arriba con ese... O sea, en mi cabeza, aparte del piano, suenan todos los instrumentos, por eso de ahí lo de tocar en el Auditorio Nacional. Porque, claro, no a lo mejor que interprete yo la pieza, pero uno de mis sueños es poder componer una pieza para orquesta y pues eso. Pero bueno, en Ecos de lo Remoto, cuando tenga el tema, se lo pasaré a Álvaro para que los oyentes puedan escucharlo y será un placer. A la primera pregunta, el primer disco ya no hay copias. Tuve la suerte de todas las copias se vendieron. Y cuando me planteé hacer una segunda edición del disco o grabar otro, me prometí grabar otro. El plazo era el verano pasado, pero como no dejo de componer y componer y componer, nunca veo un corte. O sea, repertorio hay ahora mismo para 5 discos, pero entre unas cosas y otras al final nunca me he terminado de decidir por qué temas. De hecho, del disco solo os he tocado Entre Sueños, todo lo demás no está grabado en ningún lado. Y pues claro, pues como sigo componiendo, digo, ¿qué hago con el disco? Tenía uno en mente que se llamaba Aires del Sur, que iba a ser todo como con cadencia andaluza y además con percusión, con cuarteto de cuerda e incluso tengo una compañía de baile que quiere acompañarme para ese espectáculo. Entonces, bueno, pues a lo mejor sale ese disco, a lo mejor sale otro que se llama Luz en la Oscuridad. No sé, tengo un montón de ideas. Hoy es siempre todavía es un buen título para un disco. Pues sí. En fin, ya os iré contando próximamente. Pues podéis seguirle en las redes sociales, que también publica de vez en cuando cosas para que podáis saber dónde va a estar y demás. Cuéntanos tu Twitter para que la gente te siga. O tu Facebook o tu correo. Facebook, Rodrigo Gómez Música, Rodrigo Gómez Pastor en YouTube. Bueno, en todas las redes sociales es Rodrigo Gómez Música. Perfecto. Tanto en Twitter como Facebook, como Instagram y en YouTube, Rodrigo Gómez Pastor, y allí subo vídeos. Hay un vídeo muy bonito que me hizo mucha ilusión, que es un concierto entero, con el cual llegué a una final en un concurso en Manhattan para tocar en el Carnegie Hall, pero bueno, me quedé en las puertas, llegué a la final pero no pude tocar. Entonces hay un vídeo de eso, de 46 minutos, que es un concierto entero en directo, y para el que le apetezca disfrutarlo en casa, pues ahí tiene un montón de temas también inéditos. Pues muchísimas gracias. Vamos a hablar de Jesús, pero otro aplauso, por favor, es que se lo merece. Pues pongamos que hablo de Jesús. Óscar Fábrega, bienvenido de nuevo, ganador, flamante ganador. Aquí tienes tu trofeo, que creo que es bonito, del primer premio literario Ecos de lo Remoto a un libro de misterio. Primera pregunta, también va a colación con lo anterior. ¿Qué te ha parecido el conciertillo que hemos tenido? Nada, muy bien, sobre todo para un negado en la música como siempre he sido yo, que realmente me parece alucinante. Me encanta la música, pero ya te digo, yo tengo las manos de palos, como dicen en Andalucía, y soy incapaz, ¿no? Y me parece increíble. Y más sobre todo si dice encima que no ha estudiado, ¿no? Que autodidacta es realmente sensacional, ¿no? De hecho, hace poco que está aprendiendo a leer música, ¿no? Sí, nada, un mes y pico realmente, pero es que ni siquiera es autodidacta. Eso se me ha olvidado comentarlo antes. Es que me siento y las canciones que habéis escuchado son de principio a fin. O sea, salen así del tirón.
O sea, lo que tengo que aprender es luego arreglarlas, que es lo que hacen los músicos de verdad. Eso es lo que estoy estudiando ahora, a ver cómo hacen ellos. Pues decíamos, muy importante, que la música, a priori, puede ser algo, según como lo veas, súper comercial o algo muy misterioso que nos acompaña desde los tiempos de los chamanes y demás. Lo mismo pasa con el personaje que viene a ser el protagonista ahora. Jesús de Nazaret, no está muy claro, Jesucristo, tiene muchos nombres, pero se ha llevado este libro, pongamos que hablo de Jesús, un premio al mejor libro de misterio. ¿Por qué puede llevarse un libro como pongamos que hablo de Jesús un premio como este? Uf, es que complicado explicarte, ¿no? No sé, deberíais decirlo vosotros. Hombre, por supuesto, lo que quiero decir es que Jesús es un personaje muy enigmático. Claro, o sea, a ver, son enigmáticos todos los líderes, todos los fundadores de religiones, aunque Jesús precisamente creo que no lo fue. De hecho, creo que el cristianismo lo fundó Jesús, lo fundó seguramente Pablo de Tarso. Jesús, para mí, de mi perspectiva, y según creo que se puede incluso demostrar, Jesús simplemente era un reformista del judaísmo que no pretendía nada más que eso. Quizás también quería quitarse de en medio el Imperio Romano, pero eso es aparte. Pero es curioso porque, a ver, muchas veces me preguntan, como dicen en Andalucía, algún malafolloso, alguien con bastante mala folla, que por qué me atrevo a escribir sobre Jesús y no me atrevo a escribir sobre Mahoma, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? A ver, pues, primero porque hay que tener valor para escribir sobre Mahoma, que tal y como está la cosa, pero sobre todo porque Mahoma es un personaje tremendamente aburrido comparado con Jesús. Y ahí es donde entra el misterio. Es decir, por ejemplo, lo estamos antes hablando, ¿no? Fuera de micros. El penúltimo capítulo del libro es sobre, a ver, igual estoy haciendo un poco de spoiler, pero bueno, da igual. El penúltimo capítulo del libro va sobre una leyenda moderna, curiosísima, que plantea que Jesús está enterrado en Japón, ¿vale? No lo digo yo, muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo dice este hombre estas barbaridades? Repito, no lo digo yo. Existe el sitio, existe además es todo un centro turístico súper atractivo en Japón, que cada año van cerca de 100.000 personas a visitarlo. Esas cosas no pasan con Mahoma. Por ejemplo, otro ejemplo, existen 30, y perdón, me voy a poner un poquito escatológico, pero también es así, repito, no lo digo yo, existen unos 30, hoy en día, bueno, unas 29 porque una robaron, unas 30 reliquias del santo prepucio de Jesús. ¿Vale? Jesús era judío y como todos los judíos los circuncidados, ¿no? Pero por lo que sea, igual que también existen dientes de leche de Jesús y existe también incluso el cordón umbilical de la Virgen María, que es realmente alucinante, pero por lo que sea, en el medievo le dio a la gente por coleccionar prepucios y adjudicárselo a Jesús. Eso no pasa con Mahoma. Con Mahoma existe alguna que otra reliquia, pero por supuesto esto no. ¿Por qué pasa esto con Jesús? Bueno, pues habrá que ver. Primero porque, obviamente, es la religión más influyente de todas, por mucho que hoy en día los que no somos creyentes quizás la denostemos, pero es que incluso el Islam, incluso en Mahoma, no deja de ser una herejía. Perdón si hay algún musulmán por aquí, igual se va a sentir ofendido, o si alguien nos está escuchando, pero no deja de ser una herejía del cristianismo. De hecho, en el Islam se menciona más veces el nombre de Jesús que el nombre de Mahoma. E incluso hay un capítulo dedicado a la Virgen María. Los musulmanes creen que la María también fue virgen, ¿no? Con lo cual no deja de ser de alguna manera la misma religión con una versión distinta, ¿no? Pero claro, luego están los misterios sobre Jesús. ¿Murió o no murió en la cruz? El gran capítulo, que yo termino el libro con eso, aunque es más que nada por un homenaje a algunos de los grandes maestros, especialmente a JJ Benítez, que es si fue Jesús un extraterrestre, ¿no? Lo cual explicaría algunos de los episodios paranormales relacionados con su vida, que son los que a priori yo, como no creyente o como descreído, que diría el Lava Galán, niego de primeras, ¿no? Pero por eso. ¿Por qué un personaje misterioso? Por todo esto que estoy diciendo, ¿no? Y por esto mismo Mahoma, por ejemplo, pues no lo es tanto, o incluso Buda, o incluso otros personajes que no tienen ese... Jesús es un personaje pop, como me gusta muchas veces definirlo, ¿no? Por esto que decía. Antes que Israel está deseando comentarte cosas, porque es uno de sus temas favoritos, pero quiero que nos cuentes, pongamos que hablo de Jesús, hemos concedido este premio porque tiene una documentación, tiene una labor detrás. Cuéntanos cómo se gesta este libro. Es importante que la gente sepa que no nace de la noche a la mañana. Claro. A ver, yo empecé hace muchos años con esto, incluso empecé antes que con Prohibido caer en este pueblo, que es el libro dedicado al misterio de Arles-Chateau. De hecho, yo llegué al misterio de Arles-Chateau por Jesús y por culpa de un tal Dan Brown, que se le ocurrió plantear esto, ¿no? Plantear que Jesús y María Magdalena habían tenido descendencia. Y bueno, resulta que Dan Brown realmente no había inventado nada, ¿no? Todo eso procedía a otros libros, y esos libros me llevaron a este pequeño pueblo del sur de Francia, en el que no se decía nada de Jesús y María Magdalena, ¿no? Eso resulta que sí fue cosa de Dan Brown y cosa del enigma sagrado, pero son muchos años.
Y sobre todo, a ver, lo que decía antes, cuando bueno, eso sí un poco fuera de micro, ¿no? Pero bueno, cuando me habéis dado el premio, lo que decía del mundo del misterio, ¿no? Yo siempre me considero muy beligerante con determinados aspectos del mundo del misterio, y entre ellos está precisamente el afirmar las cosas sin evidencia, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste el mundo del misterio? Consiste en resolver misterios. ¿En qué consiste mi análisis del personaje de Jesús? Intentar aportar de una manera global y hacer una especie de compendio sobre todo lo que se ha dicho sobre Jesús, ¿no? De ahí el premio. El premio, los que estamos en el mundo del misterio, estaríamos encantados en que se resolvieran esos misterios. Es decir, por ejemplo, ¿por qué se dan casos de apariciones? ¿Qué son esas luces en el cielo? Etcétera, etcétera. Mientras tanto, iremos lanzando hipótesis. Y este libro trata de arrojar luz sobre un personaje tan polémico también en algunos aspectos como fue Jesús. Y ahora te pregunto entre interrogaciones, ¿de Nazaret? A ver, estamos en una fecha un poco jodida, ¿no? Para ponernos supersticiosos con eso. Pero realmente tú mismo lo has dicho. ¿Por qué Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén? Porque siempre estamos hablando de que Jesús nació en Belén, ¿no? En la tradición dice eso, los portales de Belén, ya saben. Pues posiblemente sea Jesús de Nazaret realmente. Y posiblemente lo de Belén sea un añadido posterior, pero es que ni siquiera eso lo tenemos claro, ¿no? A ver, simplemente lo sitúo muy sin enrollarme demasiado. Los 4 evangelios canónicos, todos los conocen, ¿no? Marcos, el más antiguo, Lucas y Mateo, que vienen a ser versiones ampliadas, remakes, versiones extendidas del evangelio de Marcos, y Juan, el evangelio último, que es un rara avis, una rareza que para unos es el más antiguo, para otros es una versión quizás psicodélica y muy mística del resto. Está el debate académico un poco dividido en torno a eso. Pero lo curioso es que ni el primero ni el último dicen nada sobre la infancia de Jesús, sobre el nacimiento virginal de Jesús, sobre nada. Solamente lo dicen Lucas y Mateo, que como decía son las versiones extendidas de Marcos, ¿no? ¿Por qué Lucas y Mateo se preocuparon en extender el relato de Marcos añadiendo un relato de la infancia? Porque ya estaban plenamente convencidos, algo que en cambio Marcos no. A ver, cuando digo Marcos, Lucas, Mateo y Juan, quiero dejar por hecho que no son los autores realmente de esos evangelios, ¿no? No sabemos quiénes son, se le llama así a un nivel académico también. Lo más correcto sería decir la comunidad de Marcos, la comunidad de Juan y tal. Bueno, Lucas y Mateo estaban convencidos, sus comunidades estaban convencidas de que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo tanto, eso había que argumentarlo de alguna manera. Lo curioso es que lo argumentan de maneras distintas. Están de acuerdo en que Jesús nació de una madre virgen que fue inseminada artificialmente por la divinidad sin la participación del pobre José, que pasó a ser conocido como el padre putativo, pero a partir de ahí la historia, además le invito a que lo compruebe, la historia que cuenta cada uno es radicalmente diferente. Por ejemplo, Lucas no dice nada, absolutamente nada, del famoso censo que organizan los romanos por el que tienen que ir a Belén, no dice nada de la historia de los Reyes Magos, no dice nada de la matanza del inocente del rey Herodes, no dice nada del viaje a Egipto que supuestamente hace la Sagrada Familia. Y, curiosamente, todo eso lo dice Mateo. Mateo, el otro evangelista, sí comenta todo esto. Lucas pues se queda básicamente en la cena del nacimiento, en la adoración de los pastores, cosa que tampoco dice Mateo. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que digan cosas distintas? ¿Qué pasa, no? Y el problema está en que para Lucas nació en Nazaret. Lucas desde un primer momento deja claro que nació en su casa, en la casa en la que vivían José y María, y que nació allí. Y sin embargo, Mateo introdujo la escena de Belén, en la escena del censo en Belén. ¿Por qué? Porque en Belén de Judea, tenía que nacer el Mesías, según el Antiguo Testamento. Y lo único que quería, de alguna manera, es legitimar, dejar claro que Jesús no solamente era el Hijo de Dios, sino que además era el Mesías esperado por los judíos, ¿no? Por lo tanto, lo correcto sería decir Jesús de Nazaret, pero hay un problema. Y en el libro también lo analizo con bastante seriedad. Nazaret no existía hasta el siglo III después de Cristo. Y eso es un problema inquietante. Perdón, voy a corregir, para ser estrictos, no hay evidencia de que existiese Nazaret en el siglo III, hasta el siglo III después de Cristo. No aparece en el Nuevo Testamento, solamente, o sea, no aparece en el Antiguo Testamento, no aparece en los escritos de ningún historiador de la época, ni en Flavio Josefo, ni en Filón de Alejandría. Nadie menciona a Nazaret hasta el siglo III. Y eso es muy inquietante. Entonces yo en el libro me planteo que igual no es por eso, porque Jesús nunca le dicen Jesús de Nazaret, sino Jesús el Nazareno. Y eso, bueno, tendría muchas implicaciones que, bueno, igual sería para desarrollar con calma. Estás hablando ahora de un problema que puede ser, digamos, de ámbito geográfico, pero de ámbito temporal es posible que también tengamos algunas divergencias, ¿no? Por el momento del nacimiento hablo. Claro. Bueno, eso yo creo que es un poco más vox populi, más conocido, ¿no? Pero Jesús no nació... Cristo nació antes de Cristo, realmente. Y... Claro, el problema está en ¿por qué? ¿Por qué digo yo esto? Bueno, pues porque precisamente Mateo
dice que nació en tiempos del rey Herodes, como he dicho antes, que fue el que ordenó la matanza de los inocentes, pero Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, Jesús tuvo que nacer como mínimo en el año 4, pero hay más. Cuando Herodes ordena la matanza de los inocentes, ya saben lo que es, ¿no? A Herodes le llegan los reyes magos y le dicen, los magos de Oriente, en ese momento aún no eran reyes, le llegan y le dicen que vienen a adorar al que ha nacido, porque una estrella le ha informado que ha nacido el rey y el Mesías de los judíos, ¿no? Herodes se queda perplejo porque recuerda una leyenda que Mateo, por cierto, no menciona, en la que se habla de que el Mesías nacerá en Judea, nacerá en Belén, y Herodes el Grande en ese momento era, ¿cómo se podría decir? Había robado de alguna manera el trono de los judíos. Era el rey de los judíos, pero este hombre precisamente no era judío, era idumeo y no era judío. Y de hecho se llevaba muy mal con el pueblo judío. Total, que Herodes ordena la muerte de todos los recién nacidos hasta los 2 años. Por lo tanto, eso da que pensar si no habían pasado ya 2 años desde el nacimiento de Jesús. Eso nos llevaría al 6 después de Cristo. A ver, el problema está en que solamente es Mateo la fuente que dice esto. No tenemos ni idea. Lo que sí sabemos seguro, no tenemos ni idea de cuándo nació Jesús, no tenemos ni idea del día, lo siento, pero no nació el 25, que igual sí, pero no hay nada que evidencie que nació el 25 de diciembre. Lo único que sabemos seguro es que tuvo que morir necesariamente antes del 36 después de Cristo, que fue la época en la que Pilatos dejó de ser procurador general de Judea. Y como sabemos, y eso es de las pocas cosas que tenemos con seguridad absoluta, y nunca hay término absoluto en la historia, mucho menos en Jesús, pero si hay algo que parece claro es que Jesús murió en la cruz por órdenes de este procurador romano, ¿no? Y tuvo que ser antes del 36. Y Óscar, ¿desde cuándo nosotros entonces, el ser humano, celebra la Navidad la noche del 24 al 25 de diciembre? A ver, ¿Esto es más bien reciente o...? No, o sea, es antiguo, pero no es de época de Jesús, ni siquiera en sus primeros seguidores, ni siquiera en los primeros siglos. Siempre se dice, y eso lo pueden comprobar, seguro que en estos días están moviendo ya muchos memes por Facebook de estos, que salen un montón de dioses, todos nacieron el 25 de diciembre y tal, como ninguneando de alguna manera al personaje de Jesús, ¿no? Como si hiciese falta eso para ningunear al personaje o para relativizar el personaje. Eso es una mera convención y se debe... Siempre se ha dicho también que se debe a Constantino, al emperador Constantino, que fue de alguna manera fue el que legalizó el cristianismo en el Imperio Romano, aunque en su época ya no estaba perseguido. Pero bueno, fue el que lo legalizó, pero no, fue un poco después. El problema está en que tampoco se celebraba. Durante los primeros siglos después de Constantino, que fue un poco después cuando se hizo, no se celebraba el nacimiento de Jesús el 25. Lo que se celebraba era la llegada de los Reyes Magos, la Epifanía, que es el 6 de enero. Y de hecho, de eso sí hay evidencia antigua documentada sobre esto. Y que yo sepa, la referencia más antigua de la celebración de la Navidad es del siglo VI después de Cristo, del año 500 y pico. Y se sabe por un papa, uno de los papas, Gregorio II, Gregorio I, no recuerdo, que escribió una homilía en la que se menciona ya esto. Y de hecho, en la homilía critica la celebración del nacimiento de Jesús, porque lo que querían celebrar los cristianos siempre, hasta esa época, no celebraban el nacimiento de Jesús, sino la muerte de Jesús, que era realmente la fiesta importante porque es esencial en el credo cristiano, en el credo católico, pero sobre todo en el cristiano, en el cristiano, sobre todo en el católico, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Es posible que tal vez también se basaran en cultos paganos anteriores para poner esta fecha tan cerca del solsticio de invierno. Es que se debe precisamente a eso, y de hecho hay un factor interesante porque incluso y aquí nos ponemos un poco escépticos, ¿no? Yo por lo menos, que a ser un descreído, pero incluso yo creo que la propia resurrección de Jesús al tercer día tiene mucho que ver también con aspectos astronómicos, ¿no? A ver, el solsticio lo que significa es sol quieto. ¿Por qué el sol quieto? Porque el 21 de diciembre o el 21 de junio, que es la fecha de 2 solsticios, el sol aparente, en su movimiento aparente, porque el sol obviamente no es el que se mueve, se mueve, pero no es lo que produce el efecto de la Tierra, el sol se queda quieto durante 3 días. El tercer día el sol resucita y vuelve a moverse. Y eso de alguna manera, obviamente, tiene referencia a la historia de Jesús, porque sí, y el nacimiento también, ¿no? El que sea el 25 de diciembre tiene que ver porque ese día se celebraban 2 cultos importantísimos, 2 cultos mistéricos, paganos, que tienen mucho en común con Jesús, que son el culto al Sol Invictus y el culto a Mitra. Se dice también, ¿no?, que otros dioses, Osiris, Anubis, Krishna, Bacon, nacieron el 25 de diciembre, pero realmente no es así, ¿no? Lo que sí es verdad es que el solsticio siempre ha sido una fiesta importante, era una fiesta importantísima en Roma, igual que el otro solsticio, el solsticio de verano, es también importantísimo, no solamente para la tradición católica y cristiana y tal, sino para todas las tradiciones
paganas. Por cierto, esa noche se celebra, el otro solsticio, en verano, se celebra el día de San Juan, que no es San Juan Evangelista, sino San Juan el Bautista. Un personaje interesantísimo y que yo en el libro defiendo de alguna manera que era el auténtico líder de un movimiento que Jesús quizás, y a lo mejor suena duro lo que voy a decir, ¿no? Quizás traicionó, o que quizás después de su muerte lideró. Pero sea como sea, hubo un momento en el que ambos, Jesús y Juan el Bautista, estaban predicando y bautizando a la vez. Estabas comentando antes que los 4 evangelistas apenas mencionan la infancia de este personaje, pero eso sí que ocurre en algunos apócrifos. Claro. Sí, claro. A ver, es muy curioso porque todos sabemos lo que es la famosa vida oculta de Jesús, ¿no? La vida oculta pues viene a ser el periodo que va de los 3 años. A ver, en Lucas hay un pequeño episodio muy curioso que sucede cuando Jesús tiene unos 12 años o así, que es cuando se pierde en el templo, ya sabes, ¿no? Esa historia. Pero eso es un rara avis, ¿no? Porque Lucas termina su evangelio, o sea, da un salto de ahí hasta el bautismo de Jesús en el Jordán, precisamente con Juan el Bautista, pero desde los 12 años hacia atrás no cuenta prácticamente nada, ¿no? La vida oculta serían esos 20 y tantos años, 27 años posiblemente, en los que no se dice nada en ningún sitio, ni siquiera en los apócrifos, aunque se cuenta un poquito más, ¿no? Existen varios apócrifos de la infancia y algunos de ellos muy antiguos. Hay uno que se llama el Protoevangelio de Santiago, que es posiblemente del año 150 del siglo II, muy, muy antiguo, en el que sí se cuentan varios episodios de la vida de Jesús. Y luego existen varios, como el Evangelio armenio de la infancia, el Evangelio árabe de la infancia, que ya son un poco más tardíos, del siglo III, siglo IV. A ver, cuando digo tardíos me refiero porque los 4 evangelios principales, canónicos, si bien no existe ningún manuscrito contemporáneo, se sabe hoy en día, casi seguro por fragmentos y por menciones, que son de finales del siglo I, como mucho principio del siglo II, es decir, entre el año 75 y año 120 aproximadamente. Estos evangelios, el Evangelio armenio de la infancia y el Evangelio árabe de la infancia, son muy famosos, son muy conocidos, son del año 350 o así, o sea, esos 200 años es muchísimo tiempo, ¿no? Con esto quiero decir que no tiene nada de veracidad esos textos. Pero lo asombroso es lo que cuentan, porque a Jesús y es muy inquietante, a Jesús lo ponen como, no sé si habéis visto la peli de Spider-Man, sobre todo la de Tobey Maguire, no la última esta, sino la anterior, creo que eso, ¿no? O la primera de esta. Que se han hecho muchas de Spider-Man. Bueno, sí. Bueno, pues Jesús es un poco así, es un superhéroe que no controla sus poderes. Hay escenas en esos evangelios, y os invito a que los leáis, están disponibles en internet, si no os ponéis en contacto conmigo y los paso. Hay escenas en las que, hay una escena, por ejemplo, acojonante en la que Jesús va por la calle, un chaval tropieza con él, y Jesús le lanza como una especie de onda vital en plan Goku, y se lo carga al niño, ¿no? De verdad. Y de hecho, las siguientes escenas en los padres del niño van a echarle la bulla a María y a José por lo malo que es su niño, y Jesús hace que el niño resucite. Pero no solamente eso, o sea, hay un montón de escenas así, ¿no? Parece como si fuese eso, ¿no? Como un superhéroe que no controla los poderes y que pues, la lía de vez en cuando, ¿no? Por supuesto no tiene nada de veracidad estos textos, ¿no? Pero sobre todo, yo en el libro sí me hago eco porque son más aportes sobre Jesús, ¿no? Y sobre todo súper curiosos, súper interesantes. Ahí Pablo de Tarso es el que realmente tiene la culpa del Jesús que conocemos, es el gran jefe de marketing de la historia. A ver, en parte sí, y incluso los negacionistas, antes lo hablaba un poco con Clara, porque, a ver, no hemos hablado de esto, y eso ya para no meternos en camisa de 11 varas, hay que ver primero si Jesús existió o no existió, ¿no? Pero tú tienes la teoría, a pesar de que eres escéptico total y has investigado esto desde el punto de vista histórico, que sí que existió. Sí. Yo tengo la firme convicción de que existió Jesús. A ver, cuando yo digo que existió Jesús, a nivel académico solemos diferenciar entre Jesús y Cristo. Claro. Cristo como el personaje evangélico y Jesús el personaje histórico, sustrato real sobre el que se construyó el relato evangélico, ¿no? El relato mitológico. El problema está en saber cuáles son los añadidos mitológicos que se añadieron, valga la redundancia, al personaje real, ¿no? El problema está en que Pablo de Tarso, a ver, os decía los 4 evangelios, Marcos el más antiguo, posiblemente del año 75 después de Cristo, pero no son los documentos cristianos más antiguos. Los documentos cristianos más antiguos son 4 cartas que escribió Pablo de Tarso. Y son 4 cartas de las que se consideran hoy en día auténticas. Según los cristianos, según los católicos, serían unas 12 cartas de las que están en el Nuevo Testamento. Pero realmente son 4. Las que hoy en día existe un consenso bastante amplio que las da por buenas. Es curioso porque Pablo, primero, nunca se refiere a Jesús como Jesús. Siempre habla de Jesús como el Cristo. Cristo significa, en griego, significa el ungido, que es lo mismo que significa Mesías en hebreo. Jamás Pablo menciona el nacimiento virginal de Jesús.
no menciona ni una sola parábola de Jesús. Jesús, si hay una cosa interesantísima, ¿sabe lo que son las parábolas, ¿no?, de Jesús? Son esa especie de cuentecillos que él contaba, ¿no?, con un afán pedagógico y también con un aspecto ético importante. Eso es una de las pocas cosas que son absolutamente novedosas en Jesús. No existía antes de Jesús ese concepto, ¿no? Pablo no menciona ni una, ni siquiera en un montón de situaciones en las que las podría haber utilizado para leccionar. Las cartas de Pablo son siempre cartas escritas a iglesias cristianas que él había creado años antes. Y casi siempre es regañándole, además de con muy mala hostia el Pablo porque le echa la bulla por desviarse del tema, por no pagar impuestos, por no ayudar a los hermanos de Jerusalén y cosas así, ¿no? Pablo jamás menciona a Jesús como Jesús, sino como Cristo. Jamás menciona a su hermano, ni a la Virgen María, ni a nadie, solamente a Santiago, a uno de sus hermanos, que era el líder de la iglesia de Jerusalén, y jamás dice ni un milagro ni una parábola, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Pablo centra todo su mensaje en la muerte y la resurrección de Jesús. Para Pablo no importa la vida de Jesús, le da exactamente igual su mensaje, le da exactamente igual todo lo que hizo, lo único que le importa es su muerte como acto sacrificial, ¿no? Su muerte como acto de entrega redentor para el perdón de los pecados de la humanidad. Eso es muy inquietante, muy, muy, muy inquietante, porque ¿por qué? ¿Es que no lo sabía Pablo? ¿Es que Pablo no conocía la historia de Jesús? Y sí, y eso da lugar a especular sobre todo a los negacionistas, a los que creen que no existió Jesús. ¿Y si Pablo no estaba hablando de este personaje? ¿Y si Pablo está hablando de un personaje mitológico que da como un culto más del misterio? O sea, por ejemplo, nadie creía que Mitra o Anubis o Osiris hubiese existido de verdad. Ellos sabían que eran personajes ficticios, lo que les interesaba era el poder divino de esos personajes, ¿no? Por ejemplo, un budista hoy en día no necesita que Buda haya existido realmente, ¿no? Yo creo que Pablo tampoco necesita que Cristo hubiese existido, sino que hubiese muerto, le importaba solamente eso. Pero es muy inquietante. El problema está en que el cristianismo que nosotros conocemos hoy en día procede de Pablo. Los 4 evangelios son una respuesta a Pablo. Las tesis paulinas están en los 4 evangelios. No hay ni una sola obra cristiana, excepto el famoso documento Q, ese desaparecido, que no tenga nada que ver con Pablo. O sea, o son reafirmando lo que Pablo defiende, o son criticando lo que Pablo dijo. Pero todo depende de Pablo, todo surge en Pablo de Tarso, ¿no? Y de ahí la importancia de ese personaje. No tenemos tiempo para más, tenemos que dar muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. Hemos aclarado algunas cosas sobre el nacimiento de Jesús. Para más información, pongamos que hablo de Jesús. Quedaros aquí porque vamos a hacer un sorteo. Muchísimas gracias y pido un aplauso para toda la organización.